En la clase de hoy lo que me interesa desarrollar y más que nada como a modo de presentación es el libro que tengo aquí entre mis manos. Es de Waldo Anzaldi y Verónica Giordano, América Latina, la construcción del orden. Es el tomo 1 de La colonia, la disolución de la dominación oligárquica y fue publicado en el 2012. Y el primer tomo tuvo una reedición en el 2016 con algunos añadientes, con algunas correcciones, algunas ampliaciones en cada capítulo. Lo que me interesa hoy y en este video es desarrollar y comentar la introducción. ¿Por qué me interesa comentar la introducción? Porque allí los autores, Anzaldi y Giordano, van a desglosar y van a explicar el porqué de este libro, lo cual para mí es muy interesante porque se conciben como latinoamericanistas y viene muy bien para poder pensar esta cuestión, que es la unidad y la diversidad en América Latina, de la cual, lo digo así, para que se entienda bien, muchos historiadores e historiadoras han renegado, ¿bien? Particularmente con esta cátedra de Historia Social Argentina y Latinoamericana, que tiene el peso solamente en conocer la historiografía argentina, y por lo tanto hay un vacío gigante con los otros países. Ese es uno de los motivos. Y el segundo es por los marcos teóricos, por el marco teórico, hacer explícita una teoría, utilizar categorías, y para que ustedes también puedan conocer lo que para mí es la mejor tradición y lo personal y explícito, la sociología histórica. Es lo mejor que ha tenido las ciencias humanas, en tanto y en cuanto es el resultante de la Escuela de los Anales en Francia, y es lo que ha posibilitado el enriquecimiento de las explicaciones que van desde Lucien Febvre, Marc Bloch, Fernand Braudel, y bueno, después la lista es extensa y llega hasta nuestro presente. Dicho esto, me interesa pensar entonces y compartir con ustedes esta introducción de los autores, lo cual esto no viene a reparar ni por un poco y ausentar la lectura de estas páginas, la que deben dedicar en plural, lecturas, recorridos, tratar de profanar ese texto, es decir, ir más allá de lo que mencionan los autores. Ese es mi deseo, y también, por supuesto, el de Anzaldi y el de Giordano. Yo solamente haré como un breve boceto, invitando y sugiriendo a su lectura, pero insisto en que no alcanza con estos 20 minutos de grabación. América Latina, desde que es América Latina, mal que nos pese, desde el siglo XV, desde la conquista y colonización por parte de España y Portugal, por no decir igual en general de Europa occidental, ha generado imágenes, ¿no?, acerca de América Latina a lo largo de la historia y que llega hasta nuestro presente, ¿no? Desde el continente del futuro para Hegel, un territorio inventado, según O'Gorman, una crónica de lo real maravilloso para Carpentier, o un continente inmenso de espacio desmesurado que emborracha a hombres y mujeres, según Fernand Braudel. A todo esto hay un debate que sigue presente, ¿no?, acerca de si existe América Latina. ¿Bien? ¿Y esto en qué va? En que si es posible analizar y explicar América Latina como una totalidad, como una unidad. En las últimas décadas del siglo XX, y particularmente con la caída del muro de Berlín y la caída, por lo tanto, de ese llamado socialismo real, el real socialismo, numerosos estudiosos pusieron en duda entonces la existencia de América Latina como una realidad y como un problema de análisis. Y esto se debía particularmente a
la idea preconcebida de la heterogeneidad estructural, de las diferencias económicas, sociales, políticas, culturales de cada territorio. Sin embargo, por otro lado, ya a comienzos del siglo XX, hay defensores de la unidad como Luis Alberto Sánchez en 1945, Jorge Abelardo Ramos en 1948, que respondieron afirmativamente de que es posible estudiar América Latina como una totalidad, ¿bien? Y que la diversidad, la heterogeneidad estructural viene a fortalecer la unidad. Manuel Ugarte enfatizó en 3 componentes que posibilitan este análisis: el peso del pasado común, ¿bien?, de la conquista, de la colonización, ¿bien?, se puede decir del orden colonial, y la identidad de la gesta independentista, bien, de los procesos revolucionarios, y la latinidad. Ahí tenemos entonces 3 variables para posibilitar esta proposición que ha sostenido también Waldo Anzaldi en sus últimos artículos académicos, y con los últimos, digo, en los últimos 5 años, del 2020 hasta nuestro presente, 2025, porque para que no siga envejeciendo el video, digo del 2025. Entonces, América Latina como totalidad es comprender y explicar nuestro territorio de la unidad en la diversidad. Bien, es decir, que está hecha de esos 2 componentes, unidad y diversidad, donde la unidad no debe ser considerada una a priori, ni la diversidad tampoco una causa de desazón, de desconcierto. La segunda es que América Latina es una realidad compuesta a su vez de muchas diversidades, de muchas realidades, y por lo tanto las explicaciones deben englobar esa consideración, ¿no?, de volver la diversidad a la unidad. Esto se realiza a partir de categorías analíticas, a las cuales ya vamos a llegar. Y hay una tercera que me parece interesante, que es el mural de Rivera, que acá ejemplifican con esta metáfora Anzaldi y Giordano. Y esta figura me parece excelente porque toman al mural de Diego Rivera como una obra de conjunto, pero sabiendo que al mismo tiempo es un rompecabezas que forma un cuadro complejo. Bien, entonces aquí está esta proposición, ¿no?, que para mí es interesantísima compartir con ustedes. América Latina como totalidad, que es posible de explicar como unidad y como diversidad. Por otra parte, la introducción invita a pensar el desarrollo, y lo digo aquí brevemente, de las ciencias humanas, las ciencias sociales latinoamericanas, a partir de 3 organismos, 3 entidades. La primera de ellas es la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, fundada en 1948, y que es como el principio rector que permite el desarrollo de las ciencias sociales en América Latina. Bien, a ella le sigue en 1957 la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que impulsa a la investigación interdisciplinaria, y aquí me estoy refiriendo a Flaxo. 10 años después, en 1967, tiene lugar Claxo, es decir, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que ya se consolida, allí se consolida la perspectiva regional en las universidades. Hay una época de oro, diría yo, entre 1950 y 1980, donde las ciencias humanas alcanzan como una capacidad explicativa interesantísima, el abordaje teórico, nuevas ideas acerca de nuestro territorio, los debates, ¿no? Por ejemplo, si América Latina desde su conquista y colonización fue feudal o fue capitalista, lo que ameritaba justamente pensar las llamadas teorías dependentistas. Bueno, hay también todo un debate que comienza también con la CEPAL, la idea del desarrollo, subdesarrollo. Me parece que aquí hay esta, digo, cuestión de oro, porque Anzaldi lo marca inclusive hasta nuestro presente con sus artículos, la idea de que con las dictaduras militares, burguesas, eclesiásticas
de mitad del siglo XX, no solamente se desaparecieron personas, sino que también desaparecieron las teorías. Cuestión que señalo ahora, pero quizás lo dedique con más tiempo y más prudencia en otro video. Respecto a las categorías analíticas, hay 3, 4 que me interesan desarrollar: poder, dominación, orden y explotación. Bien, y aquí se toma un abordaje de muchos autores, los cuales solamente señalaré algunos para invitar a la lectura de la introducción de esta obra. El poder es, desde Max Weber, imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun cuando haya resistencia del otro lado. La dominación es la obediencia justamente a un mandato, y allí lo que se requiere es formar un cuadro administrativo y que se va a manifestar en la forma de la gubernamentalidad. Y la idea del orden, aquí tenemos la aparición del poder, ¿bien? La idea del orden es una construcción sociohistórica resultante de conflictos, ¿no?, entre hombres y mujeres en tiempos y espacios precisos. Aquí es una cuestión epistemológica a tener en cuenta, el tiempo y el espacio. Bien. Y claro, la cuarta, la explotación, son relaciones sociales mediante las cuales una clase social tiene la capacidad de apropiarse del trabajo ajeno, del plusvalor generado por los productores directos. Y aquí también se insiste, y lo que le da el título al nombre de los 2 tomos, la construcción del orden, es pensar que esta categoría analítica no es algo dado o natural, ¿no?, algo de la naturaleza que siempre estuvo, sino que es una construcción histórica desarrollada, impulsada, pensada, construida por hombres y mujeres, y que ha sido desplegada por fruto de conflictos, de intereses, en tiempos y espacios precisos. Y por lo tanto aquí en el orden es como que viene a entrar las nociones de intereses políticos, económicos, valores, normas y sujetos sociales. Bien. Y es interesantísimo entonces pensar el conflicto del orden, porque el primer tomo, el que estoy mencionando ahora, es la construcción del orden colonial, que podríamos decir desde 1492 hasta el siglo XIX, inclusive. Y el segundo tomo está pensado para el siglo XX y comienzos del siglo XXI latinoamericano. Otra categoría analítica que he dejado como apartada para poder pensar, inclusive también en otro video, porque hay un libro que viene todavía a desarrollarlo mucho más, Tiempos de Violencias, por los propios autores, Ansaldi y Giordano, aunque también es producto de una compilación, pero sus autores son ellos. La noción de violencia simbólica, bien, de Pierre Bourdieu, y es comprender que la violencia que arranca con sumisiones que ni siquiera se perciben como tales, bien, esa es la capacidad de la violencia simbólica. Se apoya en expectativas colectivas y en creencias socialmente inculcadas. Bien, los dominados, bien, los sometidos, reconocen entonces esa dominación como algo natural, bien, del orden establecido, y desconocen, bien, ignoran que eso es producto de un poder, bien, es de una construcción histórica que genera justamente, que está marcada por la arbitrariedad y la desigualdad. Bien, la violencia simbólica es propio de las instituciones de la sociedad civil, como la iglesia, los sistemas educativos y los medios de comunicación. Por otro lado, tenemos aquí mismo la hegemonía, mencionada y desarrollada por Antonio Gramsci. La hegemonía es una situación donde predomina la sociedad civil, es decir, el consenso sobre la sociedad política, sobre la coerción, y la dirección ideológica sobre la dominación política. Bien, es decir, se trata de cuando un grupo social, bien,
establecido, es dominante respecto de los adversarios o enemigos y es dirigente con grupos afines o aliados. Aquí hay una pregunta clave que mencionan los autores y es la siguiente, ¿no? ¿Por qué centenares, millones de personas, podemos decir, aceptan ser dominadas y no se rebelan? Y claro, la tentativa de la clave de bóveda está, van a decir los autores, en pensar la articulación entre los sujetos y la estructura, ¿bien? Que es algo fundamental de la sociología histórica. Y hablando de la sociología histórica, en la introducción Ansaldi y Giordano van a mencionar como 3 etapas. Sin embargo, antes me parece interesante o necesario hacer como o remarcar que la sociología histórica tiene como objeto de estudio el cambio social. Es decir, aquí la idea del cambio social es la articulación entre el presente y el pasado. Y por lo tanto, en esa relación de presente-pasado, podemos decir, lo que va a jugar un factor aquí especial es el tiempo. Bien, y que no son los mismos de los de la historia, que nos enseñó muy bien Fernand Braudel, ¿no? Es decir, tener en cuenta, por ejemplo, el acontecimiento, la coyuntura y la estructura. Bien, y aquí me permito citar a Antonio Gramsci desde los cuadernos de la cárcel cuando dice lo siguiente, ¿no? Como una advertencia. Dentro de las coyunturas hay que saber encontrar la relación justa entre lo orgánico y lo casual. No saber esto es un peligro, ya que pueden surgir explicaciones erróneas. Y aquí dice, si ese error es grave en la historiografía, lo es aún más en el arte de la política. Bien, entonces ahí como objeto de estudio el cambio social. Y aquí añado un ejemplo que viene bien al caso, ¿no? Como esta herencia, ¿no? Propia del positivismo, de la historia historizante, ¿no? La línea del tiempo que nos han enseñado tristemente en el secundario y también en las universidades, en algunas, y en algunas unidades curriculares, seminarios, talleres. Si ponemos ejemplo una línea del tiempo, en la historiografía es como que una vez que empezamos hay un punto de partida y un final. Y en la historiografía es como que vamos así como caballos a ciegas hacia adelante. Ahora bien, lo que vamos a ver en este libro, como en otros de sociología histórica, es que no hay como un punto de partida y un final, sino que hay una categoría analítica que nos permite movernos en un tiempo y un espacio concreto. Bien, podemos decir, o digo yo, me hago cargo, si me equivoco, trato que no, pero pensemos como una especie de cuadrado, ¿no? Que la categoría analítica se mueve dentro de un problema, ¿no? ¿Por qué existe América Latina? ¿Por qué se desarrolló el orden colonial por españoles y portugueses en América Latina y no por otras regiones europeas? ¿Por qué nos conquistó y colonizó Europa occidental y no China? Bueno, son explicaciones quizás o problemas burdos que menciono ahora, pero que me parecen interesantísimos pensar eso, ¿no? Moverse en tiempo y espacio a partir de una categoría analítica. Bien, eso es propio de la sociología y que es interesante pensarlo en la historiografía. La metodología por excelencia de la sociología histórica, aunque no es la única, es la comparación entre sociedades, ya sea de manera sincrónica, tiempo y espacio, de manera diacrónica. Bien, y aquí es interesante repensar a Santos Juliá lo siguiente, ¿no? Cuando menciona la comparación, dice lo siguiente: en el mismo curso de la narración interpretativa de los varios casos cuya particularidad histórica se pretende preservar de la más amplia interpretación de un proceso específico que ha afectado a todos, aunque en diversos contextos y con diversos resultados. Y aquí añado algo más acerca de la hibridación por Peter Burke. La sociología puede definirse como el estudio de la sociedad humana, poniendo el acento en las generalizaciones sobre su estructura. La historia puede definirse como el estudio de las sociedades humanas, destacando las diferencias que hay entre ellas y los cambios que se han producido en cada una a lo largo del tiempo.
Los dos enfoques son claramente complementarios. El cambio está estructurado y las estructuras cambian. Solo comparando una sociedad determinada con otra, podemos descubrir en qué aspectos esa sociedad es única. Y esto está citado en Waldo Anzaldi, 2023, 45. Trato de ser lo más honesto intelectualmente. Si se puede ser así. Dicho eso, ¿no? Honestidad intelectualmente. Bueno, continúo. La primera ola de la sociología histórica son los padres fundadores, Marx, Weber, Tocqueville, bien, de fines del siglo XIX. ¿Por qué los padres fundadores? Ahí la cuestión de la interdisciplina, ¿no? Como dicen los brasileros, mixturar la historiografía, sociología, la política, la antropología. Una segunda ola se da en el marco de la institucionalización entre 1960 y 1970. Y allí estaban Barrington Moore, Bendix, Ted Skopol y Manuel Wallerstein, que piensan justamente la macrosociología, es decir, grandes estructuras y procesos de cambio a largo plazo. Y una tercera ola es la diversificación a partir de 1990 hasta nuestro presente. Y allí se incorporan en la sociología histórica estudios de género, historia cultural. Bien. Entonces aquí lo que se recupera justamente es la temporalidad y la historia, escapando del ahistoricismo predominante. Como bien decía, se permite unir dos lógicas analíticas, la historiográfica, es decir, los acontecimientos y los procesos en tiempo y espacios determinados, concretos, y por otro lado la sociología, con ese dispositivo teórico-conceptual. Bien, para ir cerrando este breve análisis de la introducción de este libro, lo vuelvo a mostrar. Hay 5 procesos de construcción del orden en América Latina, dicho de manera muy rápida como un bosquejo, y que hacen a los 2 tomos. La disolución del orden colonial, comienzos del siglo XIX, 1804-1825, la ruptura del orden colonial. La segunda, el orden oligárquico y su crisis, ahí ya estamos en 1870-1930, en principio, bien. Luego ya tenemos a lo que sería el segundo tomo, las sociedades de masas, con su débil construcción del orden y la incorporación limitada, restringida de los sectores populares, los terrorismos de Estado, bien, y la quinta, sociedades fragmentadas, sociedades de nuestro presente. A partir de este concepto que vamos a cuestionar, no sé si sería su nomenclatura, estoy tentado a decir eso, pero la idea del neoliberalismo, bien, que tiene poco de neo y más del viejo liberalismo clásico, radicalizado en la rama económica, bien. Esos serían particularmente como las 5 etapas, los 5 procesos de construcción del orden que abarcan y comprenden los 2 tomos de estos autores, de Anzaldi y Giordano. En esa construcción del orden vamos a ver la lógica del orden con el poder. Por ejemplo, la construcción del Estado implica el desarrollo del poder político y militar, la construcción de la nación, la construcción del poder ideológico y cultural, y la construcción del mercado implica pensar el poder económico. Bien, ese es el trípode. Entonces, en esta introducción, lo que refieren los autores, como para ya tener presente en la lectura, es que se van a encontrar en cada capítulo con una perspectiva comparativa, con la sociología histórica, que permite y enriquece las explicaciones a partir de este abordaje interdisciplinar, la hibridación disciplinaria y la clave del conflicto. Bien, pensar que la historia ya no es como también un dado que tiramos y ya aparecieron las cosas, bien, los procesos, las coyunturas, o que la historia ya está hecha. Bien,
quienes son los hacedores de la historia son los sujetos, es decir, hombres y mujeres. Y antes de despedirme en el video, quisiera leer la poesía, ¿no? que está al comienzo y que, bueno, nos pasa por la piel, ¿no? A quienes nos dedicamos a esto. Y Ansaldi Giordano dice: este libro está dedicado a quienes se atreven al cambio y lo celebran. Y bueno, la poesía es de León Felipe y se titula Qué pena, ¿no? Qué pena si este camino fuera de muchísimas leguas y siempre se repitieran los mismos pueblos, las mismas ventas, los mismos rebaños, las mismas recuas. Qué pena si esta vida tuviera, esta vida nuestra, 1000 años de existencia. ¿Quién la haría hasta el fin llevadera? ¿Quién la soportaría toda, sin protesta? ¿Quién lee 10 siglos en la historia y no la cierra, al ver las mismas cosas siempre con distinta fecha? Los mismos hombres, las mismas guerras, los mismos tiranos, las mismas cadenas, los mismos farsantes, las mismas sectas y los mismos poetas. Qué pena que sea así todo siempre, siempre de la misma manera.